Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de iniciación a la espiritualidad teórica. Como ya sabemos, esta serie de sesiones la estamos realizando sobre la base de la lectura explicada del libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión, escrita por Alberto Terrer y un servidor, precisamente en la parte de un servidor. Y en esta ocasión estamos precisamente en un epígrafe de la segunda parte de la aventura experiencial titulado Dinámica de la culpa. Habíamos estado explicando los dos anteriores en la pasada sesión, la creencia, la dinámica del ego, los tres anteriores, la creencia en el pecado, creencia en el mal y la culpa, y continuamos con esta interesante explicación con este epígrafe, dinámica de la culpa, en la página 342 del libro regular. Y dice así: como antecedente en la culpa, pues habíamos estado comprendiendo cómo esa creencia en el mal derivada de esa disociación de la mente que había producido la decisión de vivir la irrealidad, esa curiosidad sobre la idea, ¿podría ser yo primera causa incausada? ¿Podría ser independiente y autónomo de mi creador? Al no poder realizarse, al no poder hacerse realidad, es preciso disociar la mente para soñarlo, y una vez dentro del sueño surge esa primera creencia en que la separación ha sido efectiva, creencia en el mal, genera una culpa inmediata, esa primera creencia en la mente del hijo soñador, y hemos venido explicando en estos anteriores epígrafes cómo se produce este fenómeno. Continuemos con la dinámica de la culpa. Dice así: por último, ¿cómo operaría la culpabilidad respecto de los distintos niveles de consciencia de las diferentes formas de vida del mundo que conocemos, de los diferentes seres vivos? Ya sabemos que el soñador, en ese proceso involutivo y habiendo ya adoptado por enloquecimiento un sistema de pensamiento opuesto al suyo originario, opuesto al del paradigma del amor, y como consecuencia de ello, en su deseo de huir y ocultarse por la vergüenza, rabia e ira a que dicho proceso involutivo mental le llevase, genera un escenario con una nivelización mental, con una fragmentación en la que el propio soñador se instancia cuasi infinitamente en ese escenario caracterizado por los elementos del diseño del espacio, el tiempo, la materia y la forma. Y, por supuesto, esa fragmentación se realiza también en una variedad de formas cuasi infinita. En nuestro planeta, imaginaos, pues las diferentes especies de seres vivos a que ha dado lugar la evolución biológica. Por supuesto, ya a estas alturas tenemos que empezar a sospechar que dicha evolución biológica no ha sido azarosa, al igual que la aparición de la vida en el planeta, sino que fue completa y perfectamente premeditada y diseñada colectivamente por los soñadores. Pues bien, esta pregunta se refiere precisamente a cómo operaría dicha culpabilidad respecto de los distintos niveles de consciencia de los diferentes seres vivos que tenemos aquí, de las diferentes formas de vida del mundo que conocemos. Sin duda,
En aquellas formas de vida carentes de autorreferencia consciente, es decir, desde los mamíferos, aves, reptiles hacia abajo, carentes completamente, el mundo vegetal entero, por ejemplo, y una pequeña parte del mundo animal absolutamente carente de autorreferencia. Autorreferencia es precisamente la consciencia de identidad propia, separada, individual e independiente respecto de otras. En aquellas formas de vida carentes de autorreferencia consciente, la culpabilidad siempre se mantendría a nivel inconsciente. Aquí surge una pregunta, pero ¿estamos afirmando que todos los seres vivos sienten culpabilidad? Por supuesto que sí, dado que es un proceso que no se origina en sus mentes fragmentarias, sino en la mente del soñador, cuyos fragmentos luego constituyen toda esta miríada de infinita, cuasi infinita variabilidad de especies, con lo cual, efectivamente, todos los seres vivos son afectados por la culpabilidad. Otra cuestión es, en el campo manifestado, aquí ya instanciados esos fragmentos del soñador y abierta su experiencia a este entorno físico-material, ¿cómo les afecta a cada uno? Que es lo que estamos viendo. Esto es lo que tenemos que ver en detalle. En aquellas formas de vida carentes de autorreferencia consciente, todo el mundo vegetal, no hay consciencia físico-material, no hay una mentecita material consciente, no hay consciencia de vigilia en ninguno de los seres vivos del mundo vegetal, tal como nosotros la conocemos. La culpabilidad siempre se mantendría a nivel inconsciente, como no puede ser de otra manera, porque no hay consciencia en esos seres vivos, lo cual no significaría que no la sintiesen. La emoción no se basa, no tiene origen solo en pensamientos conscientes, tiene origen en pensamientos que pueden ser inconscientes. Y todo ser vivo, es decir, todo fragmento de soñador, al menos tiene pensamientos inconscientes. Lo cual no significaría que no la sintiesen, sino que no serían conscientes en absoluto de dicho sentimiento. No serían conscientes del sentimiento de culpa, ya que no tendrían una consciencia en la cual representárselo con una autorreferencia. ¿De acuerdo? Tal como tenemos nosotros, los seres humanos. No serían conscientes en absoluto de dicho sentimiento, lo cual no implica que no sufran las terribles consecuencias de alojar tan densa oscuridad en sus mentes. La densa oscuridad en sus mentes es la consecuencia de no poder sustraerse a la creencia del mal, ese soñador instanciado, pese a que no esté manifestándose en este particular entorno con una conciencia diseñada apta para ello, no obstante, hay conciencia detrás de todos los seres vivos. Inconscientemente sufren la culpa y no pueden liberarse de los perniciosos efectos de tan densa oscuridad en sus mentes, tal y como vamos a ir viendo más adelante. Por lo tanto, los seres vivos inconscientes sienten la culpa y no se liberan de las consecuencias que ya veremos, aunque no sean conscientes de ella. En este caso, la absoluta inconsciencia sobre la culpabilidad de estos seres vivos vegetales y parte de los animales no implica que no se active el mecanismo de la proyección.
claro que se activa. El mecanismo de la proyección se activa en la conciencia trascendente, en la conciencia antecedente a esta manifestación. Por lo tanto, se activa en todos los fragmentos del soñador, el mecanismo de la proyección. Mas dicho mecanismo, aquí ya manifestado, en ese, por ejemplo, mundo vegetal aquí completamente inconsciente, ese mecanismo está mucho más oculto y, por tanto, automatizado, no existiendo la posibilidad, debido a la ausencia absoluta de autorreferencia y de conciencia moral, de tomar conciencia sobre dicho mecanismo de proyección. Se produce la proyección, mas no se es consciente de ella y surge de forma inconsciente y automatizada. Y tiene consecuencias prácticas. Por el contrario, sigo diciendo, desde las formas de vida con cierta conciencia de autorreferencia hasta los seres humanos dotados de plena conciencia moral, el ser humano ya tendría máxima conciencia de autorreferencia, al menos aquí en este planeta, máximo nivel de conciencia de autorreferencia en este planeta, no quiere decir máximo nivel de conciencia de autorreferencia porque lógicamente este planeta es el último nivel del sueño. Y por lo tanto, el ser humano, además, como diferencial del resto de seres vivos, dotado de conciencia moral, permitida por una intelectualidad superior, permitido por un órgano de procesamiento de información mucho más sofisticado que el resto de los seres vivos, el cerebro humano, con su neocórtex diferencial, dotados de plena conciencia moral, capacidad de distinguir el bien y el mal. Es decir, en todo el resto de seres vivos, con la mínima conciencia de autorreferencia, pues cualquiera que tenga un mínimo cerebro, incluso algunos que no tienen cerebro, pero que tienen unos sistemas nerviosos que se podría considerar como de cerebro disperso, ¿de acuerdo? Aunque en el fondo todos somos de cerebro disperso, ya que la conciencia trasciende incluso a las unidades mínimas vitales que son las células, aunque la conciencia también sea trascendente a cualquier manifestación en este mundo, como no podía ser de otra forma. Pero bien, esto es otra cuestión. Vamos a decir que desde los animales con un mínimo cerebro, ya sea orgánico o disperso, hasta el ser humano, la culpabilidad se manifiesta en ambos niveles mentales, el consciente y el inconsciente. Señalo el consciente hacia adelante y el inconsciente hacia atrás porque gráficamente se entiende bastante bien al acompañar este gesto a la explicación. La culpabilidad se manifiesta en ambos niveles mentales, en el inconsciente y el consciente. En el caso de los seres humanos está perfectamente claro para el lector, a mínimo que reflexione, que la culpabilidad es un proceso consciente. Pues no pasamos un solo día de nuestra vida sin sentirnos culpables, en mayor o menor grado, hasta por las cosas más tontas, lo que indica la existencia en nuestra mente de la creencia en el mal. Menos directa parece ser la comprensión de la culpabilidad en los animales sintientes. Imaginémonos los mamíferos, ¿no? Que gozan de cierta conciencia de autorreferencia, incipiente, aunque no de conciencia moral, o al menos siendo su conciencia moral también terriblemente incipiente. Tanto que desde nuestro punto de vista podría ser despreciable. Pero cualquiera que haya tenido animales domésticos, más concretamente los llamados de una forma simplista
mejores amigos del hombre, los perros, quien haya tenido alguna vez perros, gatos, cualquier otra mascota similar. Digo similar porque hay quien tiene cerdos también vietnamitas y ocurre exactamente lo mismo. De hecho, los cerdos son mucho más inteligentes que los perros, pero también vale para alguien que tenga gallinas, aunque ahí se percibe bastante menos, porque sé que algún oyente tiene gallinas. Entonces, por eso dejo ese guiño. Pero cualquiera que haya tenido animales domésticos ha comprobado cómo estos animales son capaces de manifestar un sentimiento de culpa consciente, siquiera sea mínimo, muy incipiente. Si bien es momentáneo, cuando son sorprendidos saltándose las reglas básicas del dueño, aprendidas previamente. Igualmente, el mecanismo de la proyección en estos casos se manifiesta. Durante toda mi vida he tenido varios animales domésticos y en muchas etapas grupos de ellos. Recuerdo con nitidez cómo en alguna ocasión, tras reprender un comportamiento inadecuado, el perro, que se sentía manifiestamente culpable, se le veía por su gestualidad. Se enzarzaba inmediatamente en un esbozo de ataque contra alguno de sus compañeros. Aunque este proceso de comportamiento entraña claramente la proyección de la culpa, me siento culpable, no lo soporto, ves al perro realizando el gesto como de me has pillado, no puede ser, e inmediatamente cuando le estás regañando, eso no se hace, pues pasa otro perro cerca y se le lanza, ¿no? Eso es la actuación del mecanismo de la proyección de la culpa. Aunque este proceso de comportamiento entraña claramente la proyección de la culpa, no obstante, añade otros matices, la ira y el ataque, que analizaré detalladamente más adelante. No nos adelantemos. Refiriéndonos a la especie humana, en las personas cuyo nivel evolutivo mental y espiritual, en las personas en cuyo nivel evolutivo mental y espiritual, y por tanto moral, aún no existe un nivel de aprendizaje que les permita ser conscientes de sus procesos experienciales, pues, gente aún muy poco evolucionada, la culpabilidad se manifiesta de forma inconsciente. Es esta circunstancia precisamente la que impide que estas personas realicen una detenida reflexión frente a la elección moral. Si vives la culpa inconsciente, esto es un obstáculo para reflexionar ante una determinada elección, ante esas opciones de nuestro sistema de pensamiento polar, el bien y el mal. Todo esto dando, por supuesto, una sólida y arraigada creencia en el mal en el sujeto que produce que su sistema de pensamiento sea polar, como nos ocurre aquí a todos, ni más ni menos, en mayor o menor grado. Y por tanto, repito, no son plenamente conscientes de sus elecciones de actualización del mal potencial. Eligen el mal, vuelven a elegir el mal y no son plenamente conscientes de ese proceso de culpabilidad. Les pasa un poco como a los animales domésticos, que es incipiente. Por supuesto, aquí sin ánimo de ser peyorativo, sino simplemente descriptivo de una realidad. Al igual que en el caso de las formas de vida carentes de autorreferencia consciente, la culpabilidad se mantiene a nivel inconsciente, no impidiendo, no obstante, al igual que en los casos de los vegetales y de los animales sintientes y cualquier otro animal, no impidiendo, no obstante, que sientan dicha culpabilidad, mas sin ser plenamente conscientes de dicho sentimiento.
Claro que sienten la culpabilidad. La culpabilidad se siente siempre que hay creencia en el mal. Siempre que hay creencia en el mal, causa y actualización del mal potencial, decisión de ejercerlo conforme a esa creencia, aquí ya, en este nivel de manifestación o de demostración o de ejecución, siempre que ocurre eso, se desencadena la culpabilidad, consciente o inconscientemente. En este caso, la inconsciencia relativa, la semi-inconsciencia sobre la culpabilidad, tampoco implica que no se active el mecanismo de la proyección. El mecanismo de la proyección se activa siempre que hay sentimiento de culpa, sea consciente o inconsciente. Se activa siempre. Aunque dicho mecanismo también es relativamente ignorado por el sujeto y por lo tanto opera casi como un acto reflejo continuado que dificulta la toma de conciencia sobre el mismo. Una persona muy poco evolucionada que vive en un ambiente en el que, bueno, pues es absolutamente cotidiana la cuestión de la elección del mal conforme a su sistema de creencias arraigado, aunque ya elección completamente automatizada, con una culpa completamente inconsciente, sentida, porque siempre se siente, pero inconsciente, el mecanismo de la proyección sigue actuando. Evidentemente, siempre actúa, solo que en este caso de los humanos de bajo nivel evolutivo, esta proyección también finalmente llega a ser completamente inconsciente. La culpa siempre la tienen los otros. Yo no soy el malo. Operando casi como un acto reflejo continuado que dificulta la toma de conciencia sobre el mismo. Por el contrario, vamos avanzando, en aquellas personas cuyo nivel moral de nítida y clara conciencia de elección y reflexiva entre el bien y el mal, en aquellas personas cuyo nivel moral permita que haya un planteamiento mucho más reflexivo respecto de la elección ante el mal potencial, la culpabilidad se manifiesta de forma consciente. Aquí estamos todos los que estamos viendo este vídeo. La toma de conciencia sobre el sentimiento de culpabilidad tampoco impide, lógicamente, que se active el mecanismo de proyección de la misma. El mecanismo de proyección se activa siempre, solo que el proceso por el cual se activa el mecanismo de proyección es el que, de por sí, el mismo proceso implica una ocultación, porque el mecanismo de la proyección, recordemos que consiste en, como no soporto la culpa ante lo que creo que ha sido una elección del mal potencial y lo he actualizado al ejecutarlo, al elegirlo, al realizarlo, esa culpa, al no soportarla, la paso al inconsciente mientras la proyecto fuera. Con lo cual, tiene el doble efecto de que comienzo a ver al mundo culpable y malo mientras yo hago inconsciente la culpa en mí. Pero ¿qué ocurre con la culpa inconsciente? Ya lo hemos visto en los vegetales y en los animales. Se sigue sintiendo. Aunque conscientemente tú has dicho, no es mi culpa. Me he visto obligado, dado que el mundo es injusto, dado que la sociedad me ha maltratado, dado que el sistema no me ha dado oportunidades, dado que tengo que sobrevivir. ¿Y qué quieres que haga? Pues tendré que, si es necesario, actualizar con mi comportamiento ese mal potencial que tengo plenamente arraigado en mi sistema de pensamiento polar. ¿De acuerdo?
La toma de conciencia sobre el sentimiento de culpabilidad no impide que se active el mecanismo de proyección de la misma, aunque dicho mecanismo no es totalmente inconsciente, sino solo relativamente. Ya lo sabemos. Cuando proyectamos muy en el fondo, nosotros mismos decimos, la he fastidiado, la he pifiado, soy yo. Por eso existe esa frase que dice que no hay juez más severo que uno mismo. Aunque dicho mecanismo no es totalmente inconsciente, sino solo relativamente, estando al alcance del individuo, estando a su alcance, darse cuenta, ser más consciente de lo que ha ocurrido, tarde o temprano, por sí mismo, de su intento de liberación de la culpa sentida trasladándola al exterior. Sí que somos conscientes cuando sufrimos ese mecanismo de la proyección. Pero fijaos de dónde viene todo esto, porque es muy interesante. Creencia en el mal, no me puedo sustraer de la creencia en el mal, por lo tanto, en mi sistema de pensamiento polar hay un mal potencial que por las razones que fuesen, decido actualizar, ejerciendo ese mal, ejecutándolo, con cualquier pifia que realice. Y lo siguiente es que proyecto, lo siguiente es que me siento culpable, dadas mis creencias, no lo he hecho bien, lo he hecho mal, me siento culpable, no lo soporto, y ahí comienza la inconsciencia, dado que el mecanismo de la proyección lo que hace precisamente es volver inconsciente la culpa, proyectándola fuera. Son ellos los culpables. Yo soy un pobre inocente que se ve arrastrado por la situación y no me queda más remedio que ser malo, pero con la causa de poder sobrevivir. Bien, ¿os dais cuenta de cómo se van desplegando claramente los perniciosos efectos de la creencia en el mal? Dado que de no haber creencia en el mal, ni siquiera habría tentación de elegir, actualizar el mal potencial de tu mente. El mal potencial de tu mente es la mentalidad de los opuestos. Es esa creencia en el mal, actualizarla es ejercerla. De no haber creencia en el mal, ni siquiera habría tentación de ejercer esa actualización de ese mal potencial. Pero hay más efectos. Vamos a irlos viendo en los siguientes epígrafes. Estando al alcance del individuo darse cuenta, tarde o temprano, por sí mismo, de su intento de liberación de la culpa sentida trasladándola al exterior. Es una inconsciencia relativa a lo que ocasiona el mecanismo de la proyección, pero precisamente la espiritualidad lo que pretende es que aumentes la consciencia sobre todo este proceso y no lo hagas inconsciente, porque si lo haces inconsciente lo dejas de ver. Si lo dejas de ver, ¿cómo lo vas a solucionar? Lo que pretende la espiritualidad es que lo veas con nitidez qué está ocurriendo, para poder actuar sobre la causa, la creencia del mal. Para ello hay que recibir mucha información que contrarreste toda la que hemos recibido desde pequeños, que ha arraigado profundamente esa creencia en el mal en nosotros, pero es posible. Dentro de este grupo, cuyo nivel moral les permite ser totalmente conscientes del sentimiento de culpabilidad ante la elección posible de actualizar el mal potencial, y también les permite ese nivel evolutivo ser relativamente conscientes, porque el mecanismo de la proyección oculta, relativamente conscientes de su proceso de proyección para liberarse de la misma, es decir, les permiten ser perfectamente conscientes de la culpa ante solo la posibilidad de plantearse actualizar el mal potencial, elegir un comportamiento malo,
según su sistema de creencias, aunque no obstante ser completamente conscientes de la culpa ante esa expectativa, en caso de ejercitarla, en caso de ejecutarla, ya solo son relativamente conscientes de que se liberan de ella proyectándola. Ya solo relativamente conscientes. En este grupo nos encontramos varias posibilidades de reacción, no excluyentes unas de otras para los mismos individuos. Va a haber reacciones diferentes, no cada individuo una, sino que puede que un mismo individuo reaccione de diferentes formas en cada situación. Es decir, que un mismo individuo podría reaccionar alternativamente, según las circunstancias, de varias de las formas expuestas a continuación. Y comienza el epígrafe siguiente, reacción ante la culpa, donde vamos a ver estas diferentes formas de reacción de este grupo de individuos que son totalmente conscientes de la culpa ante la expectativa de la elección de actualización del mal potencial y relativamente conscientes del mecanismo de la proyección. Vamos a ver qué tipos de reacciones hay. Reacción ante la culpa. Por un lado, aquellos que, siendo conscientes de sus sentimientos de culpabilidad y relacionándolos de forma precisa y directa, soy consciente de mi culpa y sé de dónde viene, y relacionándolos de forma precisa y directa con la actualización concreta de un determinado mal potencial, yo sabía que si iba a hacer eso, me iba a sentir culpable porque sé que eso es malo, con lo cual sé de dónde proviene la culpa si finalmente ejecuto mi decisión que ahora mismo está potencial en expectativa. Si la ejercito, yo ya previamente sé de dónde va a venir la culpa que voy a sentir. En este grupo de nivel evolutivo medio, en comparación con todo el mundo elevado. Pero es medio con respecto al que queremos llegar. Queremos llegar a uno mucho más elevado, ¿de acuerdo? Por un lado, los que son conscientes de que se van a sentir culpables si eligen finalmente el mal y lo llevan a efecto, expectativa ante el mal potencial y ejecución de dicha expectativa. Por un lado, hay algunos que sencillamente, ante esa culpa consciente, que no pueden soportar, pero que no es suficiente para detener la ejecución del mal potencial en expectativa y actualizarlo, algunos, por no soportar la culpa, sencillamente se desconectan de la emoción para poder sobrevivir. No es que la proyecten, es que llega un momento en el que consideran la elección del mal potencial y su actualización, ejecutando esa decisión, como una forma de vida. Y entonces, sencillamente, como no pueden soportar tal carga de culpa continua, pues acaban realizando una desconexión de la emoción de forma que se zombifican. Y entonces, pues, desde fuera da la sensación de que ya les importa todo un bledo, así por expresarlo vulgarmente. Entonces, serían los zombies emocionales cuya respuesta ante la angustia de la culpa es básicamente una desconexión de dicha emoción. Es decir, han hecho una disociación mental para poder mantener esa culpa constantemente inconsciente, oculta de su enfoque de atención.
por supuesto con proyección continua. Todos los demás son horrorosos, yo sencillamente sobrevivo tal como puedo en este mundo, y como me he desconectado de esa emoción de angustia cada vez que ejercito el mal potencial actualizándolo, pues ya sencillamente estoy cauterizado, anestesiado. Ya ni siento ni padezco. Tengo una insensibilidad muy grande ante esta cuestión. Es propia de individuos que viven en ambientes en los que, pues, lógicamente, la actualización del mal potencial es continua. Ambientes mafiosos, en fin, de muy bajo nivel. Serían los zombies emocionales cuya respuesta ante la angustia es básicamente una desconexión de dicha emoción, de diversas formas que veremos más adelante, lo que les permite seguir optando por continuar la actualización del mal potencial, seguir haciendo lo que ellos creen que es el mal, seguir haciéndolo diariamente, pero esta vez ya desconectados de la angustia que les produce sentir esa culpa, porque ya es una continua proyección y ocultación de ese sentimiento hasta que ya automatizas ese proceso, ¿no? En este caso, el proceso de proyección juega un papel fundamental, pues si bien a nivel emocional estos individuos han conseguido la evasión del sentimiento de culpa, trasladándola al inconsciente ya de forma continua con esa desconexión emocional, lo completan a nivel intelectual, automatizando achacar la causa de sus males a un elemento externo, ya sea otro sujeto, la sociedad, el sistema o simplemente las circunstancias concurrentes. Y completan el disfraz de la culpa admitiendo un sustrato ideológico, la referencia externa, racionalizando todo este proceso, que justifique adecuadamente su comportamiento a ojos del mundo. Pues típico comportamiento del delincuente habitual, que ya pues no se da cuenta de que es un delincuente habitual, entonces justifica perfectamente, racionaliza su comportamiento porque no le cabe otra posibilidad de actuación, dado que está en su perfecto derecho de actuar de ese modo, y entonces ha racionalizado, ha admitido un sustrato ideológico. Siempre es una referencia externa a la que nos adherimos. En este caso, si se vive en un ambiente mafioso, pues te adhieres. Esto es lo normal. Es que los demás son los tontos. Nosotros somos los listos y bueno, pues somos mejores que los demás. Y oye, pues, tenemos más derecho de ejecutar el mal y, en fin, esto es una cuestión de supervivencia. Se racionaliza. Entonces se produce esa desconexión emocional, esa racionalización, esa automatización del proceso del mecanismo de la proyección. Y entonces, pues, se convierte en un zombi insensible ante esa angustia. Ha logrado evitarla, pero en una espiral viciosa, y ya veremos por qué. Después, a continuación, ¿por qué? Ocultar la culpa en el inconsciente, ya sea puntualmente, ya sea automáticamente y sistemáticamente, como en este caso que acabamos de ver, de los zombies emocionales, no te libera de otras consecuencias que veremos a continuación. Por otro lado, otros que no son los zombies emocionales, aquellos que siendo conscientes de sus sentimientos de culpabilidad y de las elecciones morales que los causan, se conectan excesivamente con dichos sentimientos. Este es el caso contrario al del zombie emocional. El zombie se desconecta completamente y en este caso hay una excesiva conexión, viviendo la angustia de forma extrema.
lo que les lleva a asumir compulsivamente la culpa por encima de lo razonable, asumiendo incluso la culpa de los demás, de los que les rodean, asumiendo incluso la culpa por las actualizaciones del mal potencial en las elecciones de los demás. En este caso, el mecanismo de la proyección no suele activarse. Soy culpable de todo lo que me acontece y de lo que acontece a los que me rodean. En este caso es el caso contrario, te echas la culpa de todo y vives completamente angustiado, apesadumbrado y completamente restringido en tu espontaneidad y desarrollo libre y normal de actuación en tu vida, dado que todo lo que realizas te parece que es malo y te sientes culpable por ello, hasta el extremo de que no solo te sientas culpable por lo tuyo, sino por lo de los demás, y asumas tú la culpa por lo que hacen otros. Este es el otro caso que vemos muy frecuentemente en nuestro entorno. Otra posibilidad adicional, la tercera, hemos visto las dos de los extremos, no lo consideréis como un mal signo, hemos visto las dos de los extremos, ahora vamos a ver este es otro signo que tampoco. Hemos visto las de los extremos, ahora vamos a ver una tercera adicional que consistiría en los individuos que, siendo conscientes de la culpa sentida y de su nexo causal con la elección que han tomado, siendo conscientes perfectamente de que en su sistema de pensamiento de los opuestos hay cosas que son malas y que si las elijo son malas y me voy a sentir culpable, siendo conscientes de todo eso, siendo conscientes de la culpa sentida y de su nexo causal con la actualización concreta mediante su elección de un mal potencial, perseveran en dicha elección, conscientemente, una y otra vez, pero sin desconectarse emocionalmente, como con cierto masoquismo. Proceso que les lleva a una espiral autodestructiva extremadamente rápida y cruenta. En este caso, el mecanismo de la proyección puede activarse. Por causa de los demás, me veo obligado a adoptar este comportamiento reprobable, que me hace sentir culpable, lo reconozco. Pero, a pesar de ello, tengo que seguir haciéndolo. Es otra forma de racionalización sin desconexión emocional. En este caso, el mecanismo de la proyección puede activarse o no. Hemos visto el primer caso, puede activarse el mecanismo de la proyección por causa de los demás, me veo obligado a adoptar este comportamiento reprobable que me hace sentir culpable. Es una forma de racionalización ahí la proyección. Ahí se activa el mecanismo de la proyección, pero puede no activarse en este caso. Soy perfectamente consciente de mi absoluta responsabilidad en este comportamiento reprobable, pero deseo seguir actuando de este modo, pues me reporta otros beneficios a pesar de la culpa que siento. Bien. Este último, que vamos a volver a leerlo, individuos que siendo conscientes de la culpa sentida y de su nexo causal con su elección, no activan el mecanismo de la proyección. Responde a esta frase: soy perfectamente consciente de mi absoluta responsabilidad en la elección de este comportamiento reprobable, según mi sistema de creencias, reprobable, que me hace sentir culpable, pero deseo seguir actuando de este modo, pues me reporta otros beneficios a pesar de la culpa que siento. Por eso decíamos que
Este proceso les lleva a una espiral autodestructiva extremadamente rápida y cruenta. Es el caso de gente que sabe que se va a sentir fatal ante la elección de un determinado comportamiento y no obstante, por la razón que sea, ya veremos que la espiritualidad después explica muy bien este caso, por la razón que sea, parece que tienen una atracción compulsiva hacia la elección de lo que ellos, según su sistema de pensamiento, consideran lo que es el mal, y lo eligen y lo ejercitan constantemente, pese a no librarse de la culpa y no proyectarla. Sí, es que soy así, es que yo soy y me siento culpable, pero ¿qué quieres que te diga? Es que lo sigo haciendo. Esta especie de atracción por el pecado, atracción por el mal, ya explicaremos a qué se debe y por qué. Entonces tenemos esos tres casos, ¿eh? El tercero con una variante de si proyecta esa culpabilidad o no. ¿De acuerdo? Por último, vamos al cuarto. El cuarto es el que ya te encamina por la información espiritual hacia un estatus previo a salir de toda esta locura de la culpa. Por último, tendríamos los individuos que, ante los sentimientos de culpa conscientes y perfectamente relacionados con decisiones conscientes, perfectamente conscientes de su sistema de pensamiento, de qué es el mal, de la expectativa de la culpa ante esa elección y de la actualización de esa elección y efectivamente sentirla, perfectamente conscientes de esto. Pero responden ajustando su comportamiento futuro, alejándose de dichas actualizaciones del mal potencial. Se alejan. Son perfectamente conscientes de qué es el mal según su sistema de pensamiento, son perfectamente conscientes de la culpa que les va a reportar la elección del mal, porque está mal, y entonces son conscientes de que si deciden eso, pues se van a sentir mal. Y en vez de, a diferencia del último caso anterior, tercero B, seguir ejecutándolo, ellos van ajustando su comportamiento y dejan de ejecutarlo, porque no les compensa. Esta es la antesala de la liberación. Es la antesala solo, pero es la antesala de la liberación. Los demás casos, 1, 2 y 3, A y B, son previos a la antesala de la liberación. Este sería el comportamiento de la persona religiosa, convencida, sincera, que intenta no hacer el mal, que cree que el mal existe y que intenta prevenir su realización. ¿De acuerdo? Repetimos, este cuarto caso. Por último, tendríamos los individuos que, ante los sentimientos de culpa conscientes y perfectamente identificados con decisiones conscientes, responden ajustando su comportamiento futuro, alejándose de dichas actualizaciones del mal potencial, alejándose de elegir lo que ellos creen que está mal, alejándose de ello, esquivando de esta forma la culpabilidad y la consiguiente angustia. Dejo de realizar estos comportamientos reprobables porque no soporto la culpa que me genera ser consciente de mi propia y única responsabilidad en su actuación. Es un nivel más elevado que los otros, no proyecta, aunque aún cree en el mal. Pero esta sería la antesala de la liberación, he dicho, de la liberación espiritual, dado que es la primera fase del aprendizaje. Para liberarse del sistema de pensamiento de los opuestos
y de la perniciosa creencia en el mal. Es la primera fase. Ahora bien, en todos los casos, tanto en aquellos en que la culpa sea algo completamente inconsciente, por ser formas de vida sin conciencia autorreferente, volvemos ahora, hemos ido repasando desde las plantas hasta los humanos en esos 4 casos, ¿no? Entonces, volvemos a recopilar. Ahora bien, en todos los casos, tanto en aquellos en que la culpa sea algo completamente inconsciente, por ser formas de vida sin conciencia autorreferente, como en aquellos en que el nivel moral les permite ser totalmente conscientes del sentimiento de culpabilidad ante la elección de actualizar el mal potencial, los humanos, hayan activado o no el mecanismo de la proyección y sean más o menos conscientes de ello, cualquiera de los 4 casos de los seres humanos que hemos visto, pasando por toda la gradación intermedia, porque estos 4 casos son una clasificación, pero en el fondo hay de todo, entre la desconexión emocional zombificada y el esquivar la culpa ajustando tu comportamiento y no eligiendo lo que tú consideras que es malo. Hay de todo. Hemos hecho una tipificación de 4 casos, pero hay de todo. Pasando por toda la gradación intermedia, siempre se produce un mismo efecto común para todos los casos, para todos los seres vivos, un mismo efecto, que es la irremediable búsqueda de compensación o reparación del daño causado por ese mal potencial actualizado, elegido y ejecutado. Es la reparación. La búsqueda de compensación ocurre en todos. Por supuesto, no nos enteramos, no alcanzamos a comprender cómo se pone esto en ejecución en los vegetales. Indudablemente se produce, dada la trascendencia común de la conciencia fragmentaria en todos los seres vivos. No sabemos cómo ocurre esto en los insectos. Pudiese ser que alguna investigación biológica empiece a detectar esta situación en reptiles, peces y aves. Hay aves muy inteligentes. Ya claramente los que hemos tenido mascotas podemos haber detectado algún comportamiento de compensación en la mascota después de todo este proceso, como hemos relatado con ese ejemplo. Hemos podido ver algún comportamiento de compensación, pero claramente lo podemos apreciar, por supuesto, en los seres humanos. Y fijaos que cuando hablamos de compensación, aunque lo vamos a explicar perfectamente más adelante para que se entienda todo el proceso en detalle, cuando hablamos de compensación, en este caso, no hablamos de reparación del daño causado. Hablamos de algo más profundo y más inconsciente, que es la pena, en el sentido de el castigo, en el sentido de he sido malo, me merezco pagar por ello.
En sus mejores versiones, eso puede ser la reparación del daño causado, pero solo en las mejores versiones. En el cuarto caso avanzado de los que hemos visto del ser humano. Pero en el resto supone, adelantando un poco el contenido de lo que vamos a ver, aunque lo veremos muy detallado, supone inconscientemente un deseo pendular de compensación de haber ejercido un polo del sistema de pensamiento arraigado en tu mente. He elegido este, ahora tengo que compensarlo y me voy al otro lado en el sentido de que me merezco algo con carácter punitivo. Fijaos que esto que estamos diciendo es mucho más común de lo que se cree, porque está completamente instalado en el mundo. Quien es culpable ha de pagar. Si bien últimamente, por ejemplo, en la cuestión de los sistemas de justicia y de prevención ante el delito de los estados occidentales se ha racionalizado como una actitud preventiva, si haces esto vas a pagar por ello, con lo cual, a pesar de que no seas un ser moralmente avanzado, plantéate si lo haces porque el castigo lo vas a tener seguro, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil de la responsabilidad. Hoy en día una persona se resbala en la calle porque hay un roto en el pavimento y en los países occidentales puede reclamarle al ayuntamiento que tiene que pagar. En el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito social y cívico en general, se produce esta cuestión de que siempre alguien tiene que pagar por el mal causado. Y está completamente inserta en nuestra sociedad. Pero esto viene, por supuesto, de muy antiguo, viene de siempre, ahora se ha civilizado toda esta cuestión, pero ha sido la conocida como ley del talión. Incluso, pues en la religión, por ejemplo, cristiana, el que peca se confiesa y tiene una penitencia, una pena. Tiene que compensar de alguna forma. Esto que solidifica, refuerza y consolida el sistema de pensamiento de los opuestos, se ha trasladado incluso al mismo Dios. ¿Y qué es sino el infierno? Hasta hace 30 años, momento en el que la Iglesia Católica declaró oficialmente que no existía el infierno, que era una ausencia de Dios. Pero hasta ese momento estaba consolidado en su doctrina. Pero no me refiero al aspecto externo de la compensación de la culpa, que es este que acabamos de decir, sino más bien al interno, al del juez interno. Si tú tienes una creencia consolidada en el mal y ante una expectativa de elección del mal potencial la ejerces, debido a ese muy sabio dicho, sabio porque describe nuestra creencia en el mal, no porque sea sabio, sabio porque acierta, debido a ese muy sabio dicho de que no hay juez más severo que uno mismo, la compensación a la que nos vamos a referir posteriormente es una compensación psicológica
que se va a producir de forma inconsciente, como explicaremos detalladamente en las siguientes sesiones, y cuyos efectos no es que sean perniciosos, es que son dramáticos. Bien, pues hasta aquí hemos llegado con esta explicación. Interesantísima. Dejamos para la siguiente sesión, el siguiente epígrafe, el mecanismo de la culpa, 2 puntos, la emoción, que va a empezar a preparar los siguientes en los que ya trataremos este tema de la compensación, el juicio, la condena, la reparación, el castigo. Y sin más, aquí lo dejamos. Hasta la siguiente sesión, prospector.